Abra su Biblia, hermanos. Hoy vamos a analizar o a estudiar un momentito este pasaje del libro del profeta Amós, capítulo 5. Uno de los profetas menores. Los profetas están divididos en dos grupos. Unos son llamados los profetas mayores y otros son llamados los profetas menores. Los mayores, ¿verdad?, son solamente 5 y los profetas menores pues son más de 5, que a veces nos cuesta encontrarlos. Amós capítulo 5, versículo 21 al versículo 24. Voy a esperarlos, algunos todavía lo estamos buscando. Amén. Está Oseas, está Joel y después sigue Amós. Ya lo tenemos. Entonces, Amós capítulo 5, versículo 21 al 24, si lo tienen, dice de esta manera: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, ¿qué dice Dios? Oiga cómo dice Dios: no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche. Te hemos ofrecido alabanza, cánticos de agradecimiento. Señor, hemos ofrendado con tu pueblo. Ahora vamos a escuchar tu palabra. Señor, edifícanos, háblanos. Bendícenos con tu pueblo, Dios eterno. Prospéranos, Padre celestial, en tu palabra con ellos. Te lo rogamos, Padre bendito, y reprendemos, Señor, todo estorbo del enemigo. Reprendemos, Padre celestial, todo espíritu de las tinieblas que ha sido enviado para querer dañar, para querer destruir, para hacer cosas, Dios eterno. Pero en esta noche con tu pueblo lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que tu Espíritu Santo sea, Señor, moviéndose en este lugar, Señor, para ministrarnos, para bendecirnos, para obrar en nuestras vidas con tu pueblo. Y también, Señor, oramos por la vida de Neftalí, Dios eterno. Ahí donde está en el hospital, extiende tu mano sobre él. Señor, que seas tú, Señor, obrando, que seas tú sanándolo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y desde ya, Señor, te damos gracias. Padre, amén, Señor, y amén. Así que tome su asiento, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida, por el tiempo que el Señor nos da de poder, hermanos, estar en la casa del Señor. Así que sean todos bienvenidos. Amén. Los estuvimos viendo a través de estos medios, así que allí estuvimos viendo a todos. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, qué bendición, hermanos, es poder gozarnos, deleitarnos en la presencia del Señor.
Amén. Él es el que nos levantó, Él es el que nos escogió, Él es el que nos llamó. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria y para cumplir su propósito sobre nosotros. Amén. El martes pasado nosotros aprendíamos con ustedes por qué a veces Dios rechaza la adoración de su pueblo. ¿Por qué a veces Dios no recibe la alabanza de su pueblo? Entonces, le hemos puesto por título: ¿por qué a veces Dios rechaza la alabanza? ¿Por qué? Eso es de suma importancia, porque parece ser que hoy en día todo mundo, toda congregación, toda iglesia le ofrece a Dios sacrificio de alabanza. Todo mundo le ofrece a Dios alabanza, hablando, hermanos, tocante a la iglesia, a las congregaciones cristianas que se reúnen y lo alaban, lo bendicen, le dan gracias en cada reunión. Pero bíblicamente hablando, no todo lo que se le da a Dios, Dios lo recibe. No todo lo que la iglesia le da al Señor, el Señor se agrada de ello. Por eso el martes pasado aprendíamos algo muy importante. Cuando una ofrenda viene a ser vana delante de Dios, ¿cuándo? Por más mejor que sea esa ofrenda, por más mejor que sea ese sacrificio. Pero a veces Dios dice: esa ofrenda que ustedes me dan es una ofrenda vana, es una ofrenda que no vale nada. O sea, cuando una ofrenda viene a ser delante de Dios una ofrenda vana, parece ser, mire, parece ser, o bíblicamente hablando, comprendan, más los de la alabanza y todo el pueblo, mi estilo de vida, mi forma de vivir es lo que le da valor a mi ofrenda. Si mi vida no está de acuerdo a lo que Dios quiere, mi ofrenda delante de Él viene a ser sin valor. Por eso Dios exhorta o regaña a su pueblo: vuestras ofrendas delante de mí son vanas. Estaba todo bien, no le cambien. Todo estaba pero buenísimo. No le anden cambiando. Todo estaba bien, déjenlo como estaba, por favor. Entonces, mire pues, hermanos, miren. Por eso nosotros debemos de vivir como Dios quiere. Jóvenes, esto es de suma importancia. Yo tengo que vivir como Dios quiere, porque acá arriba se oía bien, yo no sé allá abajo. Acá calidad, ¿ya? Así me puedo enfocar, me puedo concentrar, porque si no me voy y me... Entonces, eso mirábamos el martes pasado con ustedes. Y no es para que usted y yo dejemos de alabar al Señor. Entonces, si así es, entonces mejor ya ni levanto las manos,
Bueno, si lo toma de esa manera, ese es problema suyo. Pero cuando Dios nos enseña a través de su palabra, no es para que nosotros tengamos esa actitud, sino para que nosotros comprendamos cuándo a Dios le agrada lo que yo le doy. Si yo aprendo eso, entonces a la hora de ofrecerle a Dios mi ofrenda, Él lo va a recibir y se va a agradar de ello. Mire, hermano, usted puede ir a las congregaciones que quiera. Le doy 3 meses de ir a dar la vuelta en todo Sacramento. Le doy 3 meses para que vaya y dé la vuelta en cada congregación. Ya no se está hablando de estas cosas. Simplemente se reúnen, le ofrecen a Dios, hermanos. Pero ¿qué hay de lo espiritual? Por eso le decíamos a nuestros músicos, es bueno perfeccionarnos en todo, pero no hay que descuidarnos en nuestra vida espiritual. Nunca debemos descuidarnos en nuestro caminar con Dios. No, porque podemos seguir tocando profesionalmente, pero si nos descuidamos, hermanos, en lo espiritual, no importa lo que le ofrezcamos a Dios, para Él no va a ser, hermano, no lo va a recibir, no se va a agradar de ello. Uno ve congregaciones, hermanos, así por donde sea. Pero al ver, hermanos, los miembros, ¿verdad?, uno se da cuenta y uno dice, aquí el asunto está mal. Entonces, por eso yo le digo. Entonces, mire, eso mirábamos con ustedes el martes. No vengo bravo, vengo bien. ¿Ya? Yo así a veces enseño, yo a veces así predico, ¿ya? No es porque ande yo bravo, no, hermano, usted no me ha visto cuando me pongo bravo. Mi esposa sí. Sí, vayan y pregúntenle a mi esposa si soy bravo o no. Ella les va a decir eso. ¿Por qué a veces Dios rechaza la alabanza? ¿Por qué? Entonces hoy vamos a mirar otra razón por qué a veces Dios rechaza la alabanza de su pueblo. Se lo voy a leer en esta versión. Me voy a basar en esta versión, Nueva Traducción Viviente, versículo 21. Oiga cómo dice Dios: odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas, ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Pero oiga el 23, ¿cómo lo dice esta versión? Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. Está con signo de admiración. Oiga cómo dice Dios: fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. Oiga. Y ese es el mismo Dios que nosotros servimos. Por eso Él dice en Hebreos, Él dice, yo soy el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Por eso Él nos enseña en su palabra de esta manera, a través del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: sed santos en toda vuestra manera de vivir.
porque escrito está, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Mire, ese es el Dios que alabamos. Ese es el Dios que servimos. Por eso Él demanda santidad. Él demanda limpieza de sus hijos. Él demanda que nosotros día tras día en todas las cosas nos apartemos del pecado. Nos alejemos de la maldad, de cualquier práctica que a Dios no le agrada. El martes mirábamos con ustedes por qué Dios no recibía la alabanza del pueblo y de los líderes. ¿Por qué? Porque ellos vivían en pecado. Ellos practicaban lo malo. A la luz del día, hermanos, sin vergüenza, sin temor, hacían lo malo. Por eso Dios les hablaba comparándolos con Sodoma y con Gomorra. ¿Sí se acuerdan? Mira con qué Dios los comparaba. Sodoma y Gomorra. ¿Por qué razón? Porque sus acciones eran como las acciones de la gente que vivió en esas ciudades. Entonces, hermanos, por eso el Dios que nosotros servimos, hermanos, Él es santo. Jóvenes, el Dios que sirvo, Él es santo. Él es santo. Nos habla de la santidad de Dios, haciéndonos entender que Dios aborrece el pecado. Dios aborrece la maldad. Dios aborrece la injusticia. Por eso Él dice en su palabra que Él es santo, para que tú y yo entendamos que a Él no le agrada la maldad, ni el pecado, ni las malas prácticas. Dios no se agrada de eso. Por eso el pueblo debe de vivir para Dios. Por eso usted y yo, todos los días de nuestras vidas sobre esta tierra, debemos de apartarnos de lo malo. De lo malo, del pecado. Todos. Si queremos que Dios reciba. ¿Por qué? Porque yo no estoy viviendo para Él. Pero si yo vivo para Él, entonces lo que yo le doy lo va a recibir con agrado. Se va a agradar de ello. Ahora, en este pasaje, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de Israel? Porque en el versículo 1 dice: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Esta palabra era para el pueblo de Israel. Le está hablando al pueblo de Israel. Y les habla de esta manera, les dice: odio todos sus grandes alardes y pretensiones. Y dice: no aceptaré sus ofrendas quemadas, ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Oiga cómo les habla Dios al pueblo de Israel. Dios les dice: todas las ofrendas que ustedes me queman, yo no lo acepto. Todas las ofrendas que ustedes me dan, yo no le presto atención. Cuando ustedes se reúnen, ahí habla de solemnidades, ¿verdad? De asambleas.
se refiere a sus reuniones. Se reunían y ofrecían su ofrenda a Dios. Pero Dios les dice: vuestras reuniones, cuando ustedes se reúnen, yo lo aborrezco, no me agrada. Ahora la pregunta es esta: ¿por qué Dios le habla a Israel de esta manera? ¿Cuál era el problema que ellos tenían? Que eso es lo importante para que usted y yo comprendamos. ¿Por qué Dios no recibía la ofrenda de Israel? Si ellos le daban ofrenda de paz, le traían buenas ofrendas. Ahí dice al final del 22: ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Las ofrendas que traían al Señor eran ofrendas de acuerdo a la palabra, de acuerdo al reglamento, de acuerdo al mandamiento que se les había dado. Pero más sin embargo, Dios no lo recibía. Pero sí traían lo bueno. En otro martes vamos a mirar otro versículo donde traían ofrendas también, pero en este traían buenas ofrendas, animales engordados, como Dios lo había demandado. Pero ahora, ¿por qué Dios no se lo recibe? ¿Por qué Dios no se agradaba de esas buenas ofrendas que traían? El problema está en el versículo 21. Odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. Ese era el problema. La hipocresía. Traían buenas ofrendas, quemaban buenas ofrendas a Dios, pero Dios les dice que no aceptaban las ofrendas de ellos, que ni le ponía atención. Ahora, ¿por qué razón Dios no lo recibía? Porque ellos habían caído en la hipocresía. Aquí se está hablando de una hipocresía religiosa, donde la gente viene a las reuniones aparentando cosas que ellos no son. Ese es el punto. Hipocresía religiosa. Ese fue el problema del pueblo de Israel. No es que no traían ofrenda, sí traían ofrenda y traían ofrendas buenas, pero habían caído en la hipocresía. Cuando se reunían, aparentaban ciertas actitudes, aparentaban ciertos comportamientos, pero cuando andaban allá afuera eran otros. Y eso Dios lo sabe. Por eso ya les he dicho, yo los puedo engañar a ustedes, ustedes me pueden engañar a mí y podemos engañarnos entre nosotros, pero a Dios nadie lo puede engañar. Denle ese aplauso fuerte al Dios santo que servimos. Ese es el problema. Y eso es lo que el Señor quiere, que esta iglesia, que esta congregación comprendamos todos para no caer, hermanos, en ese error, para no caer en ese pecado de la hipocresía.
Porque hoy, hermano, la hipocresía se ha metido en las congregaciones, donde hay un montón de cristianos que se reúnen, pero vienen aparentando cosas que no son, vienen aparentando una espiritualidad que no la poseen, que no la tienen, porque actúan en la casa de Dios de una manera, pero al salir de la casa de Dios, sus acciones, hermanos, son malas. Eso es hipocresía. Y ese fue el problema de los israelitas. Por eso nosotros, hermanos, nosotros no debemos de caer. Miren, hermanos, por favor. Nosotros debemos de cuidarnos de ese mal. La hipocresía a Dios no le agrada. Cuando Jesús vino a la tierra, mire, hermano, ¿a quién le dio duro? A los fariseos, a los saduceos, a los líderes religiosos. Ay de vosotros, fariseos, hipócritas. No, les dio duro. Que les encanta orar en las esquinas, pero ni en sus casas oran. ¿No, sí, hermano? Es bueno orar aquí, pero si solamente oramos aquí, nos desbaratamos aquí, pero allá no. Aló. ¿Se da cuenta? Los fariseos así eran. Entonces, el problema es eso, jóvenes. La hipocresía religiosa. Por eso me encantó esta versión. Dice: aborrezco la hipocresía de sus festivales religiosos. ¿Por qué? Porque no eran genuinos. Engañaban a los demás, pero a Dios no los engañaban. Por eso Dios les habla de esta manera. Yo los conozco, ustedes son hipócritas. Por eso cuando me ofrecen sus ofrendas, aunque me dan el becerro más gordo, yo no lo recibo, no me agrada, ni le pongo atención, porque sé que vives en una hipocresía, dice Dios. Por eso no miraba la ofrenda de ellos. Por eso no recibía la alabanza de ellos. Mire cómo dice esta versión, hermanos, del 22 al 23. No, me invitan a predicar esto en las otras iglesias, me corren. No aceptaré sus ofrendas quemadas, ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Ahora oiga el 23, cómo lo dice esta versión. La Reina Valera lo dice de manera como, ¿cómo se dice? Un poquito como que se oiga mejorcito. Porque aquí dice el 23: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Se oye suavecito, pero esta versión es más cruda, es más fuerte. Dice: fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. Oiga, ¿por qué Dios les habla de esta manera? Es como cuando usted está descansando, hermanos, allí en su sofá, y de repente llega un hijo suyo de esos chiquititos ahí con un juguete de esos que hacen un ruido de aquellos que lo pone uno nervioso, hermano. Llega al lado suyo y lo comienza a tocar. ¿Qué le va a decir? Bueno, eso ya lo dejo a su conciencia.
No sé, hay personas que están ahí descansando, hermanos, y de repente llega el hijo y comienza a hacer ruido. Y entonces, ¿qué hace? Vete, le digo, ¿no ves que estoy descansando? ¿Ya? Parece ser que Dios está haciendo lo mismo. O sea, fuera con esos ruidosos. En otras palabras, lo que me dan, dice, sus alabanzas para mí son ruidosas. Cuando el cristiano vive una vida de hipocresía, cuando el cristiano no es sincero con Dios, ni con él mismo, ni con ella misma, a la hora de ofrecer su alabanza delante del Señor o para Dios, Dios le va a decir: mira, tu alabanza es un ruido para mí. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. Aló. Mire, va. Es que el Dios de nosotros, hermanos, es santo. Él dijo en Gálatas capítulo 6, dice: no os engañéis. ¿Cómo dice? Porque Dios, bien que lo sabemos todos. Es bien claro. No os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Nadie puede burlarse de Dios. Dios conoce todas las cosas, aún lo más secreto de nuestros corazones están, hermanos, delante de Él. Ese es el Dios que servimos. Por eso nosotros, hermanos, Mahanaín debe de cuidarse de la hipocresía religiosa. ¿Para qué? Para que en cada reunión donde venimos y le ofrezcamos a Dios, Dios pueda recibir nuestra alabanza, Dios pueda recibir nuestra adoración y su presencia pueda descender en este lugar, su gloria pueda bajar en este lugar, hermano. Pero hay que renunciar, hay que rechazar, hermanos, hay que abandonar toda hipocresía religiosa. Hay que comenzar a vivir una vida llena de sinceridad. Genuinos, sinceros, sin nada que esconder. Hay un cantito que me encanta cantarle al Señor. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Ahí está. ¿Por qué? Porque eso es lo que al Señor le agrada. Venir ante Él con un corazón sincero, sin apantallar, ¿cómo? ¿Qué más? Sin aparentar, sino que ser genuinos, sinceros, verdaderos. Por eso, hermano, si quieres que Dios reciba tu alabanza, si quieres que Dios reciba tu servicio, tu adoración, tus ofrendas, nuestros sacrificios, tenemos que vivir una vida sincera con Dios, genuina, verdadera. Eso es lo que el Señor quiere. Porque si no, hermano, mire, al rato nos va a decir: fuera con ese ruido que haces allí. Mire, hermano, por eso les digo, pues, hoy la iglesia de Cristo, hablando generalmente, se ha enfocado, hermanos, en el profesionalismo. Está bien, ¿ya? Pero hay un descuido terrible en lo espiritual. La hipocresía en las congregaciones están a la luz del día.
Usted no necesita, hermanos, ¿cómo se dice? Para poder ver eso, tú lo puedes ver, tú puedes distinguir, tú te das cuenta quién no es genuino, quién no es verdadero. Uno se da cuenta, hermano. Por eso hoy el Señor nos está hablando. Hoy el Señor nos está diciendo: ustedes deben de ser sinceros, ustedes deben de ser genuinos. No aparentar cosas que no somos. Entonces, porque si no, hermano, por eso hipocresía religiosa tiene que ver con apariencia, con fingir, con aparentar algo. Pero ya después que nadie me esté viendo, ya soy otro. Me transformo, hermano, no para bien, para mal. ¿Verdad? Como el camaleón. Sí, porque ese animalito cambia, hermano. Y a Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada eso. Por eso, hermano, mira, seamos genuinos. ¿Cuántos genuinos hay aquí? ¿Cuántos sinceros hay aquí? Sigamos en esa sinceridad. El que es sincero, el que es recto. Hay un pasaje que dice en el libro de los Salmos, un día se lo enseñé a los de la alabanza. Dice: en los íntegros, ¿qué dice? Es hermosa la alabanza. En los íntegros. Por eso en el 24 Dios revela su deseo, su voluntad. En el 24 les dice: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Pero esta versión dice: en cambio, dice, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Habla de justicia, de practicar la justicia, de hacer lo correcto, de hacer lo que agrada a Dios. Pero también nos habla de que usted y yo debemos de ser rectos, derechos. Por eso Él dice: lo que yo espero ver de ustedes es esto, que ustedes sean justos en su forma de vivir, que practiquen lo justo, lo recto, lo derecho, lo íntegro. En vez de ser un cristiano tranza, hermano. ¿Sí sabe lo que es un cristiano tranza? ¿Ah? Allá en el mundo dicen: el que no tranza, dice, no avanza. En el mundo. Por eso todos son tranzas. Buscan la forma de cómo transear a la gente. Hay una corrupción terrible allá afuera. Y entre los cristianos no debe de haber eso. No debe de haber eso. Pero más sin embargo, sí hay. Por eso Dios habla de esta manera. Por eso Dios dice de esta manera: quiero ver una tremenda inundación de justicia. Lo que les está diciendo: sean justos. No le roben a nadie. Los fariseos y los saduceos así eran. Por eso el Señor les dice: ustedes son hipócritas, porque diezman, dice, la menta y el comino, pero a las viudas roban y hacen un montón de cosas. Eso. Entonces, hermano, por eso
Hay que examinarnos, hermano. Hay que examinarnos a todos. ¿Para qué? Para que a la hora, hermanos, de cantarle, de alabarle, el Señor, hermanos, pueda agradarse de nuestros cantos, pueda recibir nuestras alabanzas. Amén. Eso, hermano, qué bueno. Póngase de pie. Ya terminé. Estuvo duro, vea. Dios nos ha levantado en esta ciudad, hermanos. Dios nos ha levantado en esta ciudad. Y no vamos a corrompernos. Vamos a cuidarnos, vamos a vivir para Dios. Vamos a agradar a Dios. Hay que vivir una vida sincera con Dios. Hay que ser sincero, hermanos, entre nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso Él dice: yo quiero ver esto entre ustedes. Sean sinceros, sean rectos, hagan lo justo, lo bueno, lo que a Él le agrada. Y cuando nosotros le ofrezcamos nuestros sacrificios, el Señor se va a agradar de nuestras alabanzas. ¿Cuántos quieren agradar a Dios conmigo? Esa es mi meta. Ese es el anhelo de mi corazón hasta el final. Vivir todos los días para agradar a Dios, hasta el último latir de mi corazón. Servir a Dios con sinceridad, sin nada que ocultar, sin nada que esconder. Porque delante de sus ojos todas las cosas están expuestas. Por eso Él dice en su palabra: no hay nada oculto que no ha de salir a la luz. Sus ojos son como llamas de fuego. Ve todo, examina todo, mira todo. Por eso el Señor nos habla en esta tarde, Mahanaim. La hipocresía religiosa a Dios no le agrada. El aparentar las cosas, aparentar vivir bien, caminar bien, pero cuando no lo es en la realidad, eso a Dios no le agrada. Por eso hoy el Señor nos habla y nos dice: vivan una vida de sinceridad, sean íntegros, porque en los íntegros es hermosa la alabanza. Dios se agrada de los íntegros. Dios se agrada de los que caminan en rectitud. Dios se agrada de los que le son sinceros.